Rintón en comunicación. Hola Ignacio, buen día. ¿Cómo te va? Hola. Hola. Está comunicado por Meet. Lo vamos a Yo ver. lo estoy viendo en este momento en la pantalla, pero es una ya lo fotico. Es una fotico. Es una fotico. Y le vamos a preguntar cuando ya lo tengamos. ¿Está en comunicación. Ignacio? Hola. Hola. Sí, está. ahí te escuchamos. Hola Ignacio, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. En este micro de ciencia que se propone de aquí, de este programa, que es así, que hay un tema que nos trajiste, que nos propones, que es cómo funciona el tráfico internacional del agua dulce y que qué importante para nuestra provincia, que nosotros lo veníamos hablando en el marco de nuestra reforma constitucional. Exactamente. Bueno, para un poquito empezar la explicación, digamos, uno debería hacerse la pregunta, por ejemplo, ¿cuánta agua dulce es necesaria para producir 1 kilo de carne? Bueno, en principio uno dice, en principio todo el agua que se tomó la vaca desde que nació hasta que fue al frigorífico, ¿no? Pero además, hay gente que calcula esto, digamos, ¿no? Hay páginas web que es la huella del agua, digamos, ¿no? De cada producto. Pero además, uno tiene que contabilizar el agua que tuvo que llover para que crezca el pasto, la alfalfa que se comió la vaca. Claro. El agua que tuvo que utilizar el frigorífico para lavar las reses, en fin. Es todo el proceso desde que nace la vaca hasta que llega el plato. Incluso, en algunos casos, hasta se contempla el agua que se utiliza para lavar después del plato, para lavar, digamos, el plato que después de que uno se haya comido el bife de carne. Cuando uno se hace esa cuenta, llega a que 1 kilo de carne consumió, o mejor dicho, fue necesario utilizar 15.400 litros de agua dulce por cada kilo de carne. Es un valor estándar globalmente. Para hacer 1 kilo de pan es necesario 1.600 litros de agua. Una tacita de café, Pablo, por ahí que te tomas el café, 132 litros de agua. O sea, para producir una tacita de café hacen falta, en algún momento hicieron falta 132 litros de agua dulce. Y así podemos seguir, por ejemplo, 1 litro de biodiesel, eso que le ponemos, digamos, ahí al auto, 11.400 litros de agua dulce que consumieron para producir 1 litro de biodiesel. Una pizza margarita, 1.200 litros de agua, en fin. No, pero los números... Es genial, sí, los números son, cuando vos te los dicen así, claro, es importante. Claro, porque si, y después tengo sed. No querés tomar nada. Igual den otro ejemplo que me da hambre, lo de la pizza margarita. Sí. Ignacio, esta cantidad de agua que nosotros utilizamos para la producción, ¿cómo nos afecta? Claro, entonces, básicamente lo que hacen los países luego es exportar o importar los productos que consumen. Sí. Claro. Entonces, estamos exportando carne, en realidad estamos exportando la carne más el agua dulce que se requirió para producir ese kilo de carne, digamos, ¿no? O sea, si un país supongamos un país muy, muy árido, en un desierto absoluto, quisiera producir la carne que se produce en la pampa húmeda, No puede. sin, digamos, importar carne, lo que debería hacer es importar agua dulce, claro, o producir nosotros mismos y regar sus campos. Con ese campo regado, bueno, crecerá el pasto, la alfalfa, la vaca ahí come y finalmente. Pero bueno, lo que se hace es exportar el producto que se lleva el agua dulce de alguna forma, que estuvo, digamos, disponible en ese país a otro país. Y así vemos, por ejemplo, que aquí en Argentina, entre todos los productos que importa la Argentina, en realidad la Argentina importa el 4% del agua dulce que consumen directamente a través de sus productos importados. El 4% del agua dulce que consumen los argentinos es importada. En Brasil es el 9%, ¿sí? Pero fíjense de otros países. México el 43%. Sí. O sea, el 43% del agua dulce que consumen los mexicanos a través de los productos que importan de otros países, el 45% del total del agua dulce que consumen los mexicanos. En Estados Unidos el 20%. En Uruguay, que tiene una matriz productiva muy parecida a lo que es la pampa húmeda, pero fíjense, al no producir un montón de insumos que sí produce la Argentina, llega al 24%. Tenemos países con, por ejemplo, China el 10%, Alemania, el grupo europeo, ¿no? Alemania, Francia, España, están cerca entre el 70 y el 50%. Japón y Corea el 80%.
sea, fíjense, ¿no? El 80% del agua dulce que se consume en esos países es importada con los productos que los países consumen. Sí. Hay países, por ejemplo, que son súper áridos, como el Chad. Si ustedes se fijan el Chad es un país muy pobre, está prácticamente en el medio del desierto del Sahara, pero al ser tan pobre no tiene capacidad de importar productos. Entonces, aún con deficiencia hídrica tremenda, es menos del 1% del agua dulce que ellos importan. Y ahí vemos cómo hay países que básicamente que necesitan importar productos hechos sobre la base del consumo de muchísima agua y otros países que la exportan. Bueno, entonces ahí ocurre, digamos, un nuevo fenómeno global que es empezar a estudiar cómo el tráfico internacional de agua dulce, que hoy está oculto porque los países que comercian con bienes, es muy rápido el transporte. No hay un acueducto, digamos, que vaya de aquí a Europa. Sin embargo, sí hay miles y miles de kilos de carne que sí van a otros países. Ignacio, y yendo un poco al tema de lo que tiene que ver con la reforma constitucional de nuestra provincia y cómo introducir este tipo de cosas o cómo proponer los cambios necesarios, hay una ley de necesidad de reforma que plantea algunos de los temas y uno de los puntos es adherir a los convenios y tratados internacionales también en lo que tiene que ver con el cuidado de la casa común o del ambiente o del agua, etcétera, etcétera. ¿A vos cuál te parece de los convenios internacionales existentes que Santa Fe debería tomar y debería incluir en esa reforma constitucional? Y esos convenios suelen ser, digamos, muy generales, digamos, ¿no? Y lo que nos ha pasado a nosotros como país es que más allá, o sea, uno puede adherir, por supuesto, y uno debería adherir a tanto convenio como sea posible, porque, ojo, adherir a un convenio trae obligaciones de parte nuestra, de parte de la provincia, de cuidar el medio ambiente, de, por ejemplo, no extraer más agua del acuífero guaraní de la que se repone, algo tan esencial como eso, digamos, ¿no? Pero además abre mercados, ¿sí? Algo que por ahí los políticos no toman en cuenta, o en la vorágine, digamos, del día a día, las empresas tampoco tienen en cuenta. Cuando uno adhiere a un convenio, se obliga a tener cierto respeto, ciertos protocolos en el uso de los recursos naturales, pero muchos países, y sobre todo los países que están dispuestos a pagar buenos precios por la carne, por el pan, por lo que sea, exigen el cumplimiento de esos protocolos. Ahora, perdón, te quería preguntar algo antes, no preguntar, primero decir y subrayar, esto que acaba de decir, a mí personalmente me explotó el valero. O sea, esto es más, me hace acordar a Sergio Buchara que viene insistiendo con el tema del agua y vos decís, bueno, pero a ver, ¿qué es el agua? ¿Qué para bañarse? Y ahí acá está explicando lo que significa tener el recurso de agua, pero no porque el agua es mojada, sino por todo lo que significa y todo lo que se exporta cuando exportamos agua, aparte de es increíble, vos sabés que no lo sabemos esto, yo nunca lo vi así. ¿Qué tal? Buen día, Mario Galici te habla. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está impactando la minería, que hoy es uno de los principales recursos, y la energía, el petróleo, que se considera como una de las herramientas económicas más importantes de la Argentina? ¿Cómo impacta el tema del agua? Y es crítico. Es muy crítico. ¿Por qué? Porque la minería en Argentina se da en donde con escasez hídrica. Claro. Estamos hablando agua de lugares donde ya el agua es escasa. Y es muy escasa. Y lo cierto es que se están explotando, digamos, sobre todo la cuestión del litio o cuestiones, digamos, de minerales preciosos en todo lo que es la cordillera, el oeste, digamos, de la Argentina, y no se tiene un conocimiento muy profundo de cómo es el circuito del agua, digamos, por debajo de la tierra, ¿no? Claro. Uno puede, cómo corren los ríos, cómo corren los glaciares, etcétera, pero eso es la parte fácil, aún es muy complicado, ¿no? Pero de última es la parte más accesible. Ahora, cómo va por debajo es algo que faltan geólogos en el país
el país es tan grande que no alcanzan los geólogos que tenemos para hacer ese estudio detallado. ¿Y el fracking? Perdón. ¿Y el fracking, digo? Y el fracking también es otra cuestión muy... hay lugares en donde el fracking ha inhibido, por ejemplo, el cultivo de manzanas. Claro. En Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. O sea, cuando uno interviene en la naturaleza, suele pasar, o lo ideal sería intervenirla para el desarrollo de la economía, de la humanidad, etcétera, sobre la base de una intervención controlada, una intervención sobre la base de que sepamos qué es lo que estamos haciendo y eventualmente cómo cubrir los daños colaterales. Lo que pasa muchas veces es que en los países subdesarrollados como el nuestro, esa intervención primero es la explotación del recurso, vemos por dónde estalla lo ambiental y tratamos de minimizar los daños cuando ya ocurrieron. Ese modelo es un modelo que está absolutamente agotado en el mundo desarrollado. Jamás un país desarrollado va a intervenir en el medio ambiente sin saber cómo ese medio ambiente va a reaccionar ante esa intervención. Te hago otra pregunta. Con respecto al tema del envenenamiento de los ríos en la parte de minería, que se habla mucho, conozco poco, me gustaría que nos cuentes, o sea, se sabe poco, realmente hay un envenenamiento con la explotación del oro, qué es lo que está pasando, los ríos, ¿hay algún tipo de control, más allá del uso del agua que ya lo entendimos? Sí, efectivamente. El gran problema que hay son con es la extracción del oro mismo o del metal precioso, y ocurre también que las colas de esos minerales, cuando uno las extrae, o sea, las colas son el residuo de la minería, podríamos decir, ¿no? El residuo de la minería que también tiene muchos metales mezclados de menor valor. Cuando esos metales mezclados de menor valor quedan expuestos, o sea, imagínense, ¿no? Esos metales fueron extraídos kilómetros bajo tierra, quedan expuestos al medio ambiente, se producen reacciones químicas por la presencia del oxígeno atmosférico que no ocurrían estando kilómetros abajo en la tierra. Y esas reacciones químicas se autocatalizan y los productos, podríamos decir, de esas reacciones lixivian, esa es la palabra, ¿no? Lixivian hacia los cursos de agua. Entonces, de golpe, tenemos cursos de agua con componentes, digamos, de metales que la naturaleza fue lavando. Si uno se imagina, ¿no? La cordillera de los Andes formada hace millones de años. Sí. Pero claro, con la nieve, con la lluvia, todos esos metales se fueron lavando y lavando y lavando con las nevadas y las lluvias de millones de años, y hoy no las tenemos en la superficie. Por eso la vida es tan, digamos, floreciente en esas zonas. Sí. Ahora, cuando uno extrae esos metales del fondo de la tierra y los vuelve a poner en la superficie, bueno, es como retrotraerse, digamos, a lo que era la cordillera en sus orígenes. Y eso genera, digamos, un grave problema ambiental. Sí, Ignacio. Sí, disculpas, no sé. ¿Hola? ¿Te tengo? Sí, absolutamente. Ignacio, si tenés que definirme para ir cerrando cómo funciona el tráfico internacional del agua dulce y obviamente una parte que dijiste como importancia de nuestros recursos naturales. Bueno, hay que empezar a tener en cuenta en el comercio internacional el costo del tráfico indirecto de agua dulce. Que repito, es el consumo de agua dulce que hace falta para producir los bienes y servicios que se exportan o se importan de otros países. Si uno considera ese tráfico oculto de agua dulce y lo empieza a balancear en los tratados internacionales, bueno, eso puede traer, digamos, muchísimos beneficios para nuestro país, sobre todo con el comercio con economías complementarias. Sí. Desde la ciencia, ¿ustedes tienen algunos papers impuestos? Bueno, está claro que este gobierno tiene una política de retracción del Estado sobre las intervenciones económicas y está claro que esto del agua no dejaría de ser algo. Si ya no está regulado, ¿por qué se regularía ahora? Pero ¿ustedes tienen desde la parte científica, algunos papers y algunas recomendaciones con respecto a esto? Sí, por supuesto, es toda una disciplina, es todo un área de investigación, así como está. La más conocida es la huella de carbono, ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar de la huella de carbono. Bueno, también existe la huella de agua. Y es toda una disciplina científica, es todo un área de científicos
que interdisciplinariamente, esto no atañe solamente a un químico o a un biólogo, sino que son geólogos, son oceanógrafos, son climatólogos, son veterinarios, son ingenieros de la producción, en fin, es un área muy, muy interdisciplinaria que justamente se encarga de estudiar economistas, por supuesto, que analizan la parte comercial. Se encargan, por un lado, de hacer estos cálculos de cuánta agua se consume para tal producto o servicio, y luego ver ese producto y servicio con esa agua oculta para fabricarlo, hacia dónde, qué parte del mundo va a parar. Sí. Ignacio, te agradecemos muchísimo el... ¿Hola? Sí, adelante. No, quería saludarte, no sé si te perdí el último final, ¿querés hacer un cierre final con respecto a lo que venías haciendo? No, está bien, era justamente de ver hacia dónde termina yéndose, digamos, el agua que llovió en la Argentina, hacia dónde termina, digamos, consumiéndose. Ignacio, te agradecemos mucho la comunicación, nos has explicado y es muy importante por ahí hablar contigo y con gente de la ciencia para ir viendo esto de lo que toca un poco la mesa hoy, de lo que fue la cuestión amigable, el cambio climático y toda esta agenda. Te agradezco muchísimo, nosotros nos vamos a un corte y ya venimos con así.